a dar la palabra al doctor Daniel Arango. Él cuenta con más de 10 años de experiencia en cargos de gestión de políticas para el desarrollo industrial y económico, en particular en lo relacionado con el emprendimiento, la innovación, la formalización y la productividad empresarial desde la visión pública y privada. Es administrador de negocios de la Universidad EAFIT, con énfasis en comercio internacional de la Universidad Superior de Montpellier, especialista en administración de empresas y tiene un máster en Business Administration de la universidad. Actualmente ejerce las funciones de viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Industrias, Comercio y Turismo de Colombia. Le agradecemos mucho su participación y lamentablemente usted sabe que me toca ser la moderadora, así que le doy la palabra. Tranquila. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve en los saludos. Simplemente agradecer a la ministra Eva García por la invitación y mandarle un saludo especial de la ministra María Lorena Gutiérrez, quien no pudo asistir por las razones que usted conoce. Un saludo también muy especial a todo el auditorio y a las personas que me acompañan aquí en la mesa principal. Yo quiero arrancar diciendo que durante la última década la economía china, que venía creciendo a más de 2 dígitos, empezó a desacelerarse por cuenta de que se retiraron gran parte de los grandes proyectos de infraestructura que venía realizando ese país. Esto es importante para Colombia porque Colombia le vendía carbón a China o le vende carbón a China, pero el hecho de que se hayan frenado todos esos proyectos de infraestructura hizo que el precio del carbón a nivel mundial se cayera. Como si eso fuera poco, ocurrió algo similar con el petróleo. Y aquí en Ecuador estoy seguro que esta historia la han oído, pero en cuestión de 2 meses en el año 2014-2015, de 6 meses en el año 2014-2015, el precio del petróleo cayó de 94, 93 dólares el barril a 43 dólares el barril, una caída del 50%, que obviamente también para un país como Colombia, que dependía o que depende del petróleo, pues fue un impacto importante en nuestra economía. Para que ustedes se den una idea, la economía colombiana para ese entonces, las exportaciones colombianas en un 50% eran carbón y petróleo. Luego las 2 caídas de esos 2 productos a nivel internacional, pues fue un choque importante para nuestra economía. ¿Qué produjo eso? Pues produjo una devaluación del peso colombiano frente al dólar. Los grandes proyectos petroleros que se venían desarrollando en Colombia se frenaron y eso hizo que el mercado colombiano, que estaba inundado de dólares de la noche a la mañana, pues esos dólares ya no estuvieran y el peso perdiera valor frente al dólar. Adicionalmente, la coyuntura regional, por producto de la caída de los precios del carbón y del petróleo, fue muy importante. Hubo una desaceleración de las economías de la región, fue prácticamente generalizado para todos los países y obviamente, como les digo, el 50% de nuestras exportaciones eran carbón y petróleo, pero el otro 50% eran productos manufactureros que vendíamos especialmente a Venezuela, a Ecuador, a Brasil, países que también estaban pasando por un momento difícil producto de esta caída de los precios de los commodities. Eso hizo que Colombia se viera en el peor de los mundos, y es que por un lado no tenía cómo exportar a los precios que estaba acostumbrado del carbón y el petróleo, pero por otro lado los productos manufactureros tampoco tenían muchos clientes a quien vendérselos porque la situación de la región no era sencilla. Eso hizo que en Colombia se empezara un debate sobre si dependíamos demasiado del petróleo y del carbón y si la industria en Colombia estaba perdiendo participación sobre el PIB total. Algunos incluso alcanzaron a decir que Colombia estaba viviendo un proceso de desindustrialización, porque la industria, el PIB industrial perdía participación sobre el PIB total. Eso fue un debate muy importante en el país y nos obligó a hacer pues el análisis respectivo, y encontramos entonces que al revisar más de 100 economías
en el mundo, nos encontramos que en realidad el PIB industrial de la mayoría de los países del mundo estaba perdiendo participación, pero frente al PIB de servicios. Es decir, que en países incluso como Corea del Sur, como Francia, como México, que son países altamente industrializados, el PIB industrial era muchísimo menor cada vez que el PIB de servicios. Entonces, lo primero que encontramos es que eso no era un fenómeno exclusivamente de Colombia, sino que estaba pasando en realidad en el mundo entero. Y la razón que explica eso no es otra, sino que las empresas de los años 60, de los años 70, que eran empresas grandes, muy sólidas, que hacían prácticamente toda la actividad industrial ellas mismas, empezaron a tercerizar gran parte de las actividades que no hacían parte de su core principal con empresas del sector servicios. Luego es normal hoy en día que una empresa del sector industrial tercerice todo lo que tiene que ver con la logística, con el transporte o incluso con la facturación de la compañía con una empresa del sector servicios. Y eso hace que el sector de servicios haya tenido una preponderancia tan fuerte, no solamente en Colombia, sino en el resto de los países del mundo. Entonces, lo que uno debe revisar para mirar si un país efectivamente se está desindustrializando o no, es el PIB industrial en miles de millones de pesos o en miles de millones o en millones de dólares, y cuando uno veía esa gráfica en Colombia se daba cuenta que el PIB en valores absolutos, el PIB industrial en valores absolutos no había hecho sino crecer. Luego, la afirmación de que Colombia se estaba desindustrializando, nosotros empezamos a desvirtuarla a través, digamos, de esta afirmación. Ahora bien, sí nos obligamos a diseñar una política industrial que denominamos de desarrollo productivo. Nos buscamos al BID, le pedimos asesoría al Banco Interamericano de Desarrollo, le preguntamos cuáles eran los modelos de política industrial, nos dijeron, mire, hoy por hoy para una economía abierta como Colombia que quiere integrarse al mundo, el concepto es más de política de desarrollo productivo, y empezamos a trabajar en un ejercicio de matriz de marco lógico que lo que buscaba era identificar esos problemas estructurales de la industria colombiana para entonces dar respuesta desde el sector público a esas problemáticas estructurales de la industria colombiana. ¿Por qué? Porque la productividad de las compañías y la productividad total de factores en Colombia pues había mostrado un comportamiento casi que estático. Teníamos periodos en donde crecían, pero teníamos periodos en que decrecían. De manera que entonces, bueno, y la productividad se necesita 4 trabajadores colombianos para producir lo que produce un trabajador en Estados Unidos, y eso pues básicamente da cuenta de los grandes problemas en materia de productividad que tiene Colombia. Entonces, avanzamos entonces en una política que permitiera mejorar la productividad con el fin de poder sofisticar y diversificar nuestra canasta exportable. Y ahí es donde encontramos que nuestra política debía sustentarse en 7 pilares. El primero de ellos es la innovación y el emprendimiento. Básicamente, la mayoría de empresas en Colombia no innovan, y las que innovan lo hacen en el mercado nacional, no lo son capaces de hacerlo en el mercado internacional. Tenemos una alta mortandad también en los emprendedores. Cerca del 4% de las empresas subsisten los 4 primeros años de vida, que es lo que se considera como el Valle de la Muerte. Adicionalmente, entonces, para dar respuesta a esto, lo que hicimos fue implementar una política de beneficios tributarios para la innovación. Le estamos dando exenciones de renta a aquellas empresas que implementen dentro de sus compañías proyectos de innovación. Creamos el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación con las regalías de la renta petrolera. El 10% de las regalías de la renta petrolera en Colombia están destinadas a proyectos de ciencia, tecnología e innovación que son ejecutados por los entes territoriales. Y adicionalmente creamos el Programa Colombia Científica para hacer proyectos de gran envergadura de universidad, empresa, Estado. Creamos Impulsa, que es una agencia para el desarrollo económico, de la innovación y el emprendimiento.
El segundo eje es el de la transformación, de la transferencia de conocimiento y tecnología. Ahí simplemente incorporamos el programa de Colombia Científica, que lo que busca es mejorar la productividad de las empresas. Algo de lo que se hace con Colombia Científica es lo que ustedes ven en esta gráfica. La mayoría de las pymes en Colombia no tienen modelos de mejoramiento de la productividad, lo cual obviamente nos hace no competitivos frente al mundo. El tercer eje es el de capital humano. Aquí básicamente lo que encontramos es que la mayoría de empresas en Colombia requieren un personal que es diferente al que está saliendo de las instituciones educativas, es decir, las compañías requieren profesionales técnicos, y lo que está saliendo de las instituciones educativas por un tema cultural en Colombia es profesionales. Luego ahí pues obviamente esos profesionales cuando salen de la universidad buscan un trabajo que al final no encuentran en el sector productivo. El cuarto eje es el de financiamiento, y el diagnóstico es muy sencillo. Tenemos instrumentos muy sofisticados para las empresas maduras, para las empresas que están en etapa temprana, pero instrumentos muy modestos y casi que no atendidos para las empresas en etapa temprana. En Colombia, por ejemplo, no existe el crowdfunding, es incluso prohibido por la ley. Luego, pues obviamente de esa manera es muy difícil que el emprendimiento pueda surgir. Y ahí pues estamos trabajando en algunas cosas que quiero llamar la atención, y es factura electrónica y la ley de garantías mobiliarias. Estos dos instrumentos permiten, el de garantías mobiliarias permite que hoy una pyme pueda poner como garantía de un crédito un bien mueble, es decir, una máquina, un horno, o incluso hasta su inventario lo puede poner como garantía de un crédito. Y adicionalmente creamos la plataforma de factura electrónica para que puedan en ese mercado electrónico poder hacer toda la negociación de las facturas que tienen. Voy pasando rápido. El quinto eje es el de encadenamientos productivos. Aquí tenemos un instrumento muy parecido al que mencionó la señora ministra Eva hace un momento, y básicamente hacemos ruedas de negocios entre empresas que están en diferentes regiones del país. Muy importante que nuestra política está enfocada en el mercado exterior, pero también muy importante lograr conectar regiones en Colombia y lograr conectar a las pymes con las grandes compañías para generar ese encadenamiento productivo. El sexto eje, que es importantísimo, es el de la política de calidad. Colombia tiene hoy 16 acuerdos comerciales con más de 60 países, eso le da un acceso preferencial a 1.500 millones de consumidores en los mercados más importantes del mundo, pero también en los mercados más sofisticados del mundo. Es decir, entrar a la Unión Europea, entrar a los Estados Unidos, entrar a Canadá, entrar a Corea del Sur, países con los que tenemos TLC, pues se elimina la barrera arancelaria, pero una vez se elimina la barrera arancelaria, tú te encuentras con la barrera no arancelaria, que tiene que ver con certificaciones de calidad. Luego es importantísimo fortalecer el subsistema nacional de la calidad, y que tiene que ver con los laboratorios de pruebas, las certificadoras, el Organismo Nacional de Acreditación, el Instituto Nacional de Metrología, etcétera, etcétera, para que efectivamente nuestros empresarios puedan encontrar la manera de obtener esas certificaciones y de esa manera acceder a los mercados internacionales. Y por último, el de comercio exterior, que básicamente simplemente pues quiero mencionar aquí dos instrumentos importantes. El primero es el de la ventanilla única, y el segundo es ProColombia, que es nuestra agencia de promoción de exportaciones y de promoción de inversión, a través de la cual pues tratamos de llevar nuestros productos al mundo. Creo que cumplí con el tiempo. Gobierno de la República del Ecuador, el gobierno de todos.